Hoy es día de Teresa la Grande. Bueno, y grande, grande, ¿por qué es tan grande, tan grande? Porque grande ha sido Santa Teresa de Jesús. Mujerón, mujerón, adelantada a su tiempo. Esta mujer, maestra en literatura y en espiritualidad, sus obras están enmarcadas en el siglo de oro de la lengua española, de las grandes autoras, y más siendo mujer. Teresa no solamente tenía un carácter recio por lo que hizo, y vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, primero, no sé si ustedes han tomado algún texto de Santa Teresa de Jesús en su vida o han tenido la oportunidad de leer los textos. Pueden conseguir, ya está próxima la Feria del Libro, y pueden comprarse las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Han trascendido sus obras tanto que han sido traducidas a varias lenguas, pero lo mejor es leerla en español, la lengua original. Hay unos autores, bueno, yo creo que son españoles, porque pues para presumir para la lengua española o la castellana decían o dicen así: para hacer negocios está el inglés, para enamorar a las mujeres está el francés, y para hablar con Dios está el español. ¿Y por qué hablar con Dios está el español? Porque están las obras místicas de estos grandes autores castellanos: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otros muchos, que no hay que descuidar. Vamos, por ejemplo, a tomar algunas frases de Santa Teresa, que darnos unos coscorrones espirituales, porque Teresa marca no solamente una época de reforma de la misma Iglesia Católica, enclavada en la contrarreforma, junto con los grandes cambios que la Iglesia estaba emprendiendo entonces. ¿Qué cambios? Junto con el cardenal Cisneros, el gran cardenal Cisneros, que se puso a reformar las órdenes religiosas a punta de fregadazos. Yo quiero decir que sí, porque se puso muy estricto de que, ¿qué es eso? Que en los conventos y en los monasterios se vivía la lisonja y la ligereza de la vida de los monjes y de las monjas. ¡Qué escándalo!, ¿no? Y entonces se pusieron a reformar los conventos o los monasterios de entonces. Y si nos enfocamos en Santa Teresa de Jesús, ella hizo unos viajes por toda España, visitando convento o monasterio por monasterio, aplicando su reforma. Porque resulta que las carmelitas descalzas ya no estaban tan descalzas, como de que no, andaban devotas, pero no porque fueran tan devotas, sino que vivían también la vida del mundo dentro de los conventos. Y es que la vida de los conventos, sí, hay que decir, los monasterios, especialmente los femeninos, se habían convertido en un lugar de estate quieta, espérame ahí, y no quiero enterarme de ti, de mujeres hidalgas, mujeres de dinero, hasta princesas, que no les encontraban un consorte o un marido, y lo mejor era meterlas de monjas y no tenerlas ahí en los palacios calentando los asientos inútilmente. Entonces algunas acababan siendo monjas, o algunas mujeres que no querían vivir sometidas, porque vivir sometidas bajo un varón era muy penoso. La mujer era un cero a la izquierda, y había mujeres muy entronas, muy dadas en sí mismas, que decían: yo un hombre no, para andar aguantando sus desplantes, mejor monja. Y entonces ahí estudiaban, hacían sus escritos y sobresalían más como mujeres, curiosamente en los conventos. Bueno, ¿qué pasaba en los conventos de Santa Teresa? Pues cosa curiosa, llegó Teresa después de una vida un tanto agitada con su familia. También sugirieron: vete al convento, y se fue al convento. Encontró que había varios niveles de monjas, es decir, si llegaba una monja rica, les llaman monjas hidalgas, o de la corte, o vamos a decir, dentro del ámbito de la realeza española, que eran condas o hijas de un conde o de un duque, etcétera, etcétera, pues eran tratadas como tales en los conventos. Y llegaban también monjas pobres, monjas que venían del campesinado, ¿no? Bueno, total, que las monjas pobres acababan siendo sirvientes, ¿va? No sirvientas, bueno, sirvientas también, gatas pues, de las más ricas.
Entonces Teresa se dio cuenta de eso. Y las monjas más pobres recibían un pago mínimo miserable, como hacían los nobles entonces, que trataban a sus servidores de una manera hostil, fea. Entonces Teresa dijo, pues que la fregada, no que vienen a servir a Dios, no que vienen en la pobreza, no que en la humildad, no que dejar todo atrás. Y es que han de saber ustedes que las monjas llegaban con su dote todo, las ricas, una dote. A veces era muy atractivo casarse con la hija de un señor, porque te daban un dote de ese tamaño que tenías para vivir toda la vida. Y si te encontrabas una buena mujer con dinero, ya la hiciste. Entonces muchas de ellas entraban con su dote a los conventos. Entonces también era un buen negocio para las monjas que llegaran mujeres ricas para mantener la vida en un convento. Entonces Teresa, fortalecida y patrocinada, vamos a decir, por el cardenal Cisneros, busquen ahí quién fue el cardenal Cisneros, pues se puso a reformar los conventos, pero con energía, con firmeza y con constancia. Por eso habla Teresa de la constancia. Llegaba a los conventos y se encontraba con un bronconón. Es más, le hicieron un 4 a Santa Teresa al llegar a un convento, que varias de esas monjas se confabularon y la acusaron de hereje a Teresa. Y no solamente la acusaron de hereje, sino que la acusaron de que hacía orgías. Bueno, Teresa enfrentó la acusación y la llevaron a la corte o a la Santa Inquisición. Ella enfrentó a la Santa Inquisición. Tampoco hay que entender la Santa Inquisición como nos la pinta la leyenda negra, tanto, que la torturaron. No, basta, no es cierto. La Santa Inquisición no es eso, lo que dice la leyenda negra, sembrada por los ingleses, que han pintado a los españoles de lo peor, y de lo peor que han venido a exterminar a todos los indios en América. Y no es cierto. Los que exterminaron a los indios fueron los ingleses y los franceses. La diferencia está en la isla de la Española. ¿Saben cuál es la isla de la Española donde llegó Colón en 1492? Es República Dominicana. La mitad es Haití y la mitad es la República Dominicana. ¿Y cómo se vive en República Dominicana? Es una ciudad señorial, hermosa, antigua, una ciudad española hermosa. Y vean Haití, es el país más pobre del mundo, miserable. ¿Por qué? Porque los imperios, tanto el francés, el inglés, los holandeses, fueron a saquear verdaderamente los pueblos. No fundaron universidades, ni instituciones, ni ciudades importantes. En cambio, sí los españoles. Y los españoles respetaron la vida de los indios, no los ingleses. Ahí está la famosa tabla de las castas de la vida colonial mexicana, donde se permitía y se toleraba, es más, se alentaba el mestizaje en México. O sea, bueno, volvamos con Teresa la Grande. Teresa la Grande, entonces enfrentó graves problemas. Bueno, tú dirás, padre, ¿en qué? Hay varios libros que hablan de Teresa, pero como la gente es muy de cine, pues les voy a recomendar algunas películas. Está la serie de Santa Teresa de Jesús en televisión española. Tú dirás, ay, padre, yo estoy aquí en México. ¡Oh! Pero que a qué no saber tú que puedes bajar la aplicación de la radio televisión española y la puedes traer en tu celular. Y puedes ver la serie completa, buenísima, muy buena la serie de Santa Teresa de Jesús. Así como tu Netflix. Y yo ya la bajé y ya empecé a verla de nuevo y pago 111 pesos mensuales para ver todas las series españolas y las películas y cuanta madre que puedes ver de España. Y hay muy buenas series españolas, ¿eh? Hay una serie muy buena que se llama La Promesa, que está ahí, que es número 1 en España. Bueno, ¿a qué voy ahora? Teresa enfrentó los convencionalismos de los machismos de entonces, que todavía existe el machismo. La mujer exaltando el feminismo y curiosamente exaltando el feminismo y la independencia de la mujer, se ha reforzado el machismo. O sea, la defensa del hombre por ser hombre. Pues a ver cómo va esto, cómo resulta en el mundo esto. Pero vamos con Teresa.
Teresa no solamente enfrentó a las monjas de sus conventos, sino a obispos y a comendadores. En la película Teresa, el cuerpo de Cristo, que es una película que provocó el escándalo mayúsculo en España de los mojigatos. ¿Qué se puede esperar de los mojigatos, de los fariseos? Como Jesucristo los critica. Al hablar así también nos ofendes a nosotros. Uy, ahora son de piel delicada estos, no aguantan nada. Jesucristo hablaba fuerte contra los fariseos porque habían hecho de la religión una mentira, una falsa concepción de Dios, y lo que Dios no quería es que le temieran y redujeran la religión a puras leyes. Y Jesucristo les dice: malditos ustedes que le imponen a la gente cargas que ustedes no pueden ni levantar. Es lo que hace el fariseísmo hoy en día, está más vivo que nunca el fariseísmo. Bueno, Teresa se enfrentó a esta gente. En la película Teresa, el cuerpo de Cristo, que es una obra maravillosa, con unos diálogos fantásticos, que por eso provocó escándalo esa película, Teresa, el cuerpo de Cristo, creo que está gratis en YouTube. ¿Qué pasa en esa historia? Pues está hablando un obispo y un comendador criticando a Teresa. Y entonces el comendador le dice con mucha confianza, con descaro y sin vergüenza, digo, ¿cómo dice esas cosas? Pero las dijo. Le dijo el comendador al obispo: señor obispo, es que Jesús salvó solamente una puta, las demás andan sueltas, refiriéndose a Teresa. Entonces, esta ofensa hablaba del desprecio, de cómo varios hombres del poder en España la trataban. Pero ustedes díganme si Teresa se amedrentó. No se amedrentó. La trataban de lo peor algunos que estaban en el poder, hablaban mal de ella, hasta sus compañeras. Pues reformó todo el Carmelo. Y entonces regresó a los monasterios al sentido original de sus fundadores: vivir realmente la pobreza y ser realmente carmelitas descalzas. Y en la marcha ella también hizo su viaje espiritual. Sus escritos son hermosos, maravillosos, elevan el espíritu y te ayudan a tener una comunión con Dios. Tan es así que es doctora de la Iglesia, una de las doctoras mujeres de la Iglesia. Hay otras doctoras de la Iglesia como Edith Stein. Edith Stein, una filósofa alemana, durante el nazismo, ella siendo judía, leyendo las obras de Santa Teresa, se convirtió y se hizo bautizar aún siendo judía. Es una santaza del siglo XX, una santaza, Edith Stein. Un día hablé de Edith Stein. O sea que su obra sigue calando a los hombres y las mujeres de corazón sincero o de buena voluntad, abiertos a la verdad y al conocimiento. Teresa, por lo tanto, no puedo decir que solamente es para intelectuales, pero casi sí. ¿Por qué? Porque primero, la gente no lee. Lo que veo mucho en la gente es que leen novelas, ven vidas de santos, pero obras místicas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿quién ha leído algo? Teresa, saliendo, por favor, van y buscan, aunque sea, pueden bajar los PDFs en internet. Digo, a ver, de veras, aunque sea por curiosidad, conozcan a Santa Teresa en su obra. Es más, es tan importante que debiera estar en las escuelas para que los chiquillos supieran hablar castellano, digo, porque dicen cada burrada, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar en ese lenguaje, en la lengua española, en los arcaísmos, que no es incorrecto usar los arcaísmos, vamos a encontrar los aigas y los ancinas. Qué curioso. Antes es correcto. Esos aigas y ancinas, la gente todavía los trae, especialmente vayan a los Altos y algunos pueblos de Michoacán. La gente habla así: oye, tú, mijito, ¿dónde andas? Aigas haciendo cualquier... Así hablan todavía. Es el español antiguo que no evolucionó, que llegó aquí y la gente de los pueblos lo siguieron hablando así, porque ese era el lenguaje, ese lenguaje del español antiguo lo encontramos en Santa Teresa.
Qué curioso. Y junto con Santa Teresa llegó un discípulo, si podemos llamar discípulo, pero yo creo que él vale por sí mismo, San Juan de la Cruz. Él llegó muy joven, a diferencia de Teresa. Teresa llevaba creo que 30 años. Y entonces lo encontró y vio que era un chiquillo muy listo, un sacerdote muy joven, que lo hizo su confesor. Y le vio madera y le invitó, siendo también el carmelita, a hacer la reforma del Carmelo, pero en la rama varonil. Díganme si le fue de maravilla a San Juan de la Cruz. No, le fue de la patada. San Juan de la Cruz se fue de la patada, creo que fue peor que Santa Teresa. ¿Por qué? Lo encarcelaron, lo metieron a una posilga, lo metieron a un retrete casi de la vida, ahí lo dejaron para olvidarse de él, sufrió hambre, abandono, en ese encarcelamiento. San Juan de la Cruz escribió el poema espiritual más hermoso, el más hermoso, el cántico espiritual, en la cárcel, en el calabozo, escribió la cosa más hermosa, más jamás escrita sobre el amor a Dios, el cántico espiritual. San Juan de la Cruz, llegando a arreglos, era un gran hombre, consiguió que el rey lo mandara como evangelizador a América. Y entonces lo sacaron de la cárcel para deshacerse de él y mandarlo a América. Y cuando estaba en el puerto de Palos, ese puerto de Palos donde zarpó un día Colón, esperando su barco para partir, murió de una enfermedad y ya no pudo viajar. Fíjense qué regalo nos hubiera hecho el Señor que llegara San Juan de la Cruz a evangelizar América, pero Dios no lo quiso. Por eso hoy tenemos este pedazo de mujer como es Santa Teresa de Jesús, que ha inspirado vidas, nos ha volteado. Es una gran feminista para su tiempo, una mujer valiente. Esa mujer sí tenía pantalones, ¿verdad? Tenía muchos ovarios y otros tenían muy pocos testículos en lo que ella hacía, por no decir una palabra peor. Lo que sí puedo decir hoy, que hoy la valía de la mujer es tan importante en la iglesia como para empujar las voluntades de esta iglesia dormida, como dormida en sus laureles. Lo que está pasando hoy en día, que los hombres lleven a la iglesia, que acaban siendo muy conformistas, tan a gusto como que están las cosas así están bien, que la iglesia no acaba de cambiar ni reformar muchas cosas que urge cambiar. Solo el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII, y que ha causado tanta polémica por los tradicionalistas, que a fuerza quieren tener la misa en latín como hace años, y que han sido una piedra de tropiezo para los papas o una piedra en el zapato, y siguen todavía dando lata con el Papa León. Muchas de las reformas del Concilio Vaticano no se llevan a cabo. Les da miedo tomar el camino para adelante. Mejor reculan, se van para atrás y así están, como diciendo, no vamos a arriesgar. Mejor hay cosas tan tontas, pero tan tontas que la iglesia no reforma por miedo al infantilismo de la fe de los fieles. Porque los curas quieren controlarlo todo y ustedes los consideran infantes en la fe. Por ejemplo, ¿qué cosa no quieren reformar aquí en México los obispos? Y que sirva para crítica. ¿Por qué? Durante la pandemia se nos pedía recibir la comunión en la mano. ¿Se acuerdan? Bueno, en muchos países del mundo recibir la comunión en la mano es normal. Es normal. Se puede recibir en la boca también. Aquí hay una sarta de tontos que dicen, incluidos sacerdotes, que dicen que recibir la comunión en la boca en la mano es un sacrilegio. Burros. Y ese es uno de los cambios de la participación del pueblo de Dios en la misa. Se puede recibir en la mano. Si ustedes quieren recibir la comunión en la mano, ponen las manos así y así. Y yo se las doy en la mano. Porque por fin ya accedieron que ustedes pueden recibir en la mano si quieren. Porque has de pensar tú, mira tú, el padre al tener la mano llena de microbios,
y me da la comunión en la boca, me pasa los microbios. Pero igual te las paso, digo, porque la gente me lengüetea los dedos. Imagínate, nomás piensa esto. Por higiene, antes de que tú comulgues en la fila, ya 3-4 me lengüetearon la mano. Imagínate que te dé la hostia con la saliva del anterior. ¿Te gustaría? Pues eso pasa y no te das cuenta. Entonces mucha gente dice, no, mejor en la mano porque vete a saber que me vaya a pasar una enfermedad. Entonces la gente dice que es menos devoción, que no es piadoso, que no es tanto amor a Dios. Hipócritas, tienen que amar a Dios en el hermano. Ahí es donde sirves el hermano, donde manifiesta que amas a Dios, y no en ritos vacíos que no te comprometen en nada. Ay, ¿cómo dice Padre esas cosas? Pues sí, porque entonces celebramos la hipocresía, elevamos las apariencias de que eres muy piadoso, pero muy poco hermano y poco solidario donde se te necesita, ¿verdad? Y no me equivoco, y claro que no me equivoco. Por eso los obispos y los sacerdotes se asustan, Padre, es que a lo mejor no quieren ir a misa o se van a otro lugar a misa. Y la Iglesia no se anima a hacer las reformas. El Papa Francisco empezó a hacer algunos cambios y ya se lo tragaban. No lo bajaban de hereje. ¡Qué barbaridad! Si así tratan al leño verde, imagínense con el leño seco. Si así tratan al Papa, imagínense cómo lo pueden tratar a uno. Entonces, ese grave problema que la Iglesia tiene frente a la gente que quiere conservar las cosas como están, dejarlas así y no le muevas, Santa Teresa se encontró con estas cosas. Hoy yo pido a Dios a las mujeres que se fajen los pantalones porque los hombres no quieren. A ver cuándo le entran las mujeres. Y entonces impulsas cambios, reformas y que la Iglesia sea más abierta al mundo y que salga a predicar el Evangelio, porque sentada calentando asientos en misa, muy poco va a ser. ¿Verdad que sí? Será bueno hacer los templos como antes, sin bancas y que la gente se sienta en el suelo, a ver, para que sientan el frío de su conciencia. Pero aún así, yo quisiera decirles a todos los fieles cristianos que ejemplo de Santa Teresa de Jesús, hay que decirnos a nosotros mismos, siempre va a haber algo que cambiar en la Iglesia para mejorar. Siempre habrá algo que mejorar, siempre. Y no solamente me refiero a la atención en la notaría, no, que hay que cambiar mucho ahí también, sino aquí en las misas, en la participación, en las comunidades, en los grupos de la parroquia, y también lo que la Iglesia nunca debe dejar de hacer, anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo. Y como decía San Pablo en la carta a los Romanos, no me avergüenzo de predicar a Jesucristo. Yo no me avergüenzo de eso. Y les aseguro que la gran parte de los católicos hoy sí les da vergüenza. Les da vergüenza anunciar a Cristo. Bonita cosa. Si supone que crees en Él, que es tu gran alegría, es tu gran gozo, y te avergüenzas. Pues ¿en qué madre crees? ¿O en qué porquerías de creer de tu Iglesia católica que no cumples, no haces lo que tienes que hacer y no te comprometes en lo que te tienes que comprometer? Pues qué santa Iglesia católica es esa, qué tan apostólica que es que ni apóstoles somos, qué santa es y católica, y los católicos contradicen el sentido del catolicismo. Cuando dicen, es la Iglesia católica, el mundo lo identifica a mojigatería. O los católicos mismos erróneamente creen que ser católico es rezar el rosario o venir a misa. Es bien católica, reza el rosario y va a misa. ¿De veras? ¿Eso nos identifica ser católicos? Es que creen en la Virgen, casi como idolatráramos a la Virgen. No. Eso no es ser católicos. Jesucristo lo refiere aquí en el Evangelio. Lo dice muy claro. Frente a los fariseos, a los hipócritas. ¡Ay de ustedes, fariseos! Pagan diezmos hasta la hierbabuena. Se fijan en minucias. Es que ¿sabe qué? La liturgia tiene que ser así. Y es que el dogma dice esto. Es que la doctrina se preocupan en cosas que no son tan importantes y descuidan las verdaderamente importantes.
Se fijan en detallitos, uy, hay de ustedes, porque les gusta ocupar lugares de honor, que la gente les bese las manos, les haga reverencias, que cuando vengan a la comida los pongan al centro del, uy, sí, señor obispo, señor sacerdote, venga aquí con honor. Entonces, obviamente, se sintieron aludidos. Ahora, si tú te pones a preguntar, y yo me pregunto, ¿quiénes deberían de sentirse aludidos ante estas palabras? ¿Quiénes? Pues aquellos que llevan un papel dentro de la iglesia de autoridad, que se supone que guían y orientan al pueblo de Dios. Es decir, ¿quiénes nos tendríamos que sentir aludidos? Los que tenemos una autoridad sobre los demás, desde los padres a sus hijos. Y te apuesto que tus padres te han dicho que eres un hipócrita, un fariseo, porque no haces lo que proclamas. Los hijos son bien buenos para criticar a los papás. A mí, ¿qué me dices? Si haces, si haces, si haces. Y mejor se quedan callados los papás, porque los hijos tienen razón. Los hijos jóvenes son bien críticos y se dan cuenta de las incongruencias de sus padres. Entonces, ¿quién nos tenemos que sentir aludidos? Los que no predicamos con el ejemplo, ¿verdad? Y así sacerdotes, y así obispos, y hasta el Papa. Cualquiera que tenga una figura de autoridad sobre los demás, que debieran de dar ejemplo y vivir auténticamente su fe, como los papás que traen a sus niños al catecismo y los obligan a hacer la primera comunión y ellos ni comulgan. ¿A qué llevas a tus hijos a hacer algo que tú no haces? Desde allí se vive el fariseísmo. No, pues es que es bueno que hagan la primera comunión. En España está pasando algo tan bárbaro, tan tonto, que las familias en España rentan el salón, rentan el lugar de las fotografías, a los fotógrafos, invitan a la gente al desayuno o la comida, visten al niño de primera comunión, le ponen su velita y todo, van al estudio fotográfico, se toman fotos y luego llegan a la fiesta, le dicen: felicidades, Paquito, hiciste tu primera comunión, y nunca fueron a misa. Entonces se quedan con la foto y la fiesta. Únicamente hacen todo externo, como tradición en España, pero no van a misa. Se quedan con lo externo. Está pasando eso. Desorganizan la fiesta, porque hay gente que se organiza a hacer fiestas, y la foto y las palabras bonitas al niño, pero nunca comulga el chiquillo. Es únicamente puro parapeto. Y ya se sienten que cumplieron. O sea, hacen la primera comunión, entre comillas, pero nunca la hacen. Eso está pasando en España. Curioso. Y entonces, fariseísmo, hipocresía, apariencias, presumir. Y así gran fiesta de las quinceañeras. Vean ustedes toda la faramaña que hacen de las quinceañeras, de lucir a la chiquilla, las andan trepando en limusinas, andan sus argüentes y llegan. Y les cuesta pagar 1,500 pesos por la misa, pero se gastan $500,000 en la fiesta de la chiquilla. Ahí sí no les duele. O sea, diría el ranchero. Pero yo quisiera dejar aquí algo muy cierto. La iglesia tiene que ser muy cuidadosa, muy clara en este tipo de cosas. Todos los que tenemos figura de autoridad tenemos que sentirnos aludidos. Tenemos que decirle al Señor, al hablar así: Señor, me ofendes. Me ofendes, Señor. Pues siéntanse ofendidos y aludidos, ¿vale? Eso es. No sé si la palabra de Dios es para eso, para que te sientas aludido. O sea, el Señor te está diciendo: ¿vives tu fe auténtica? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces tu fe? ¿Conoces lo que celebras? ¿Lo que dices que conoces? No, la gran parte no lo conoce. Hace las cosas por mera tradición, hacerlas por hacerlas. Es que hay que hacerlas. ¿Pero por qué? Pues es que es así. ¿Y por qué? Pues porque a mí así me enseñaron. Y la gente no sabe decir por qué, no sabe explicar su fe y no sabe por qué hace las cosas. Pues porque es tradición. En fin, ahí les dejo la tarea. Habremos de sentirnos aludidos, sí, y frente al gran ejemplo de Teresa, preguntarnos: ¿hay cosas que cambiar de nuestra iglesia, sí o no? Sí. Una de ellas, que el Padre no se alargue tanto en misa. Gracias.
por su participación. Bye.